Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión con Joan les explicaré la costumbre mercantil. Primero diremos que esta se trata de una fuente del derecho mercantil que tiene aplicación directa en el ordenamiento jurídico colombiano y debe tratarse pues, de una conducta pública, uniforme, reiterada y de conciencia de obligatoriedad. Cuando hablamos de que sea pública es que cierto grupo de personas tenga conocimiento de esa práctica, de esa costumbre. Cuando hablamos de que sea uniforme nos referimos a que se practique de igual forma, que todo el mundo la conozca de una determinada forma, que tenga una identidad propia. Cuando hablamos de reiterada es que se mantenga durante el tiempo, y cuando hablamos de conciencia de obligatoriedad es una característica subjetiva, y es que las personas tengan conciencia o que para las personas tenga una obligatoriedad, que para las personas sea obligatorio realizar esa práctica. Diremos, por ejemplo, digamos en un pueblo que sea costumbre o que sea una práctica que para cerrar un contrato, no sé, que se tomen una copa de chicha, por ejemplo. Entonces, si todo el mundo en ese pueblo conoce esa práctica o de esa costumbre, que además de eso, que la practican de cierta forma, que deben servirse, no sé, determinadas cocas y que se debe brindar de cierta forma, que sea reiterada en el tiempo, que se lleve aplicando durante varios años y que además de eso todo el mundo tenga la conciencia o que todo el mundo sepa que para cerrar ese contrato se tiene que celebrar pues brindando con chicha, pues entonces esta será pues una costumbre mercantil. Ahora pues ya habrá mirar la forma en que se va a aprobar, pero pues ahí ya tendríamos una costumbre mercantil. Tenemos una serie de clasificaciones respecto de la costumbre mercantil. En primera instancia tendríamos que hablar de su contenido y tendremos tres tipos de costumbres: la Pater Legem, la Secundum Legem y la Contra Legem. Cuando hablamos de la Pater Legem es una que no va en contra de la ley, pero sí la complementa. Cuando hablamos de la Secundum Legem es que esta costumbre esta costumbre se realiza según la ley, es decir, va de acuerdo a la ley. Y la Contra Legem es aquella que va en contra de la ley. De estas tres clasificaciones, solo se aplica en Colombia las dos primeras: la Pater Legem, la que complementa la ley, y la Secundum Legem, la que va de acuerdo a la ley. Tendremos otras dos clasificaciones y es según su función y según su ámbito de aplicación. Cuando hablamos de según su función tenemos tres. La primera, la interpretativa, y es aquella que nos ayuda a interpretar o a decir cómo se debe aplicar la ley. La integradora es aquella que complementa, y la normativa es aquella la que viene a suplir una ausencia de ley. Tendremos una tercera clasificación de acuerdo al ámbito de aplicación, y es según la local, la internacional y la extranjera. Cuando hablamos de la local estamos hablando de una regional o nacional, que esta es la que tiene aplicación directa en el ámbito colombiano. Tendremos una internacional, y es que se aplica en todo el mundo, y una extranjera que se aplica en otros países. Ahora bien, aquí vendría lo importante, y es cómo se prueba una costumbre mercantil. Lo inicial es primero recordar que la nacional y la local es la única que tiene aplicación directa en el sector colombiano. Ahora bien, cuando hablamos de cómo se prueba, tendremos dos formas de probar: la que se da mediante dos mercantiles que realicen un litigio, o mediante una sentencia que den buena fe de esa costumbre. Es decir, que existan dos litigios, dos procesos que se estén dando para certificar esta costumbre, o mejor, que dos sentencias prueben que esta costumbre existe. Y una segunda, que es la certificación por Cámara de Comercio, y es que se puede iniciar un proceso para que una costumbre la certifique la Cámara de Comercio. Lo que hará la Cámara de Comercio primero es indagar, investigar si esta costumbre tiene bases o fundamentos, y después, si cumple los requisitos anteriormente vistos o inicialmente vistos, pues la certificará como una costumbre mercantil.
Ahora bien, tendremos que diferenciar lo que se entiende como usos mercantiles de la práctica mercantil y de la costumbre mercantil. Cuando hablamos de usos, estamos haciendo referencia a hechos que, bueno, que son públicos, que son uniformes y que son reiterados en el tiempo. No obstante, no existe conciencia de obligatoriedad. Es decir, que si bien las personas conocen que es un uso que se va dando, que son hechos que son uniformes, todo el mundo lo conoce y se han mantenido reiterados en el tiempo, pues no existe esa conciencia de obligatoriedad. No se sabe que es obligatorio. Entonces no la convierte en una costumbre mercantil. Cuando tenemos unas prácticas es que si bien son actos que son públicos, que son, o bueno, más bien que son públicos, no, que los conocen las mismas partes, que aún así son uniformes y se han reiterado en el tiempo, solo se da entre las partes. Y como no cumple con ese requisito de que sean públicos, de que todo el mundo conozca, o que para que sea obligatorio para todo el mundo, tampoco los constituyen como costumbre mercantil. Entonces, será solo costumbre mercantil aquellos hechos o actos que sean públicos, que sean reiterados en el tiempo, que sean uniformes y sobre todo, y que sea muy importante, que exista conciencia de obligatoriedad, que para todas esas personas sea algo obligatorio realizar esa costumbre. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Por favor, denle me gusta, comenten, suscríbanse y comenten algún otro tema de derecho comercial o algún tema de derecho colombiano que les gustaría tratar.